Muy buenos días, mi nombre es Rafael Guerra Lovelo, pertenezco al grupo PPR1H de la institución Mariano Moreno. A continuación les voy a hacer una breve presentación de la fermentación como medio de conservación. Tenemos un resumen de contenidos donde vamos a ver la historia, definición, pasos y procedimientos a seguir para conseguir este objetivo y algunas curiosidades dentro de este proceso. Empezamos con la historia. Su origen se remonta a periodos muy antiguos, a inicios de la humanidad. El hombre fermentaba frutas para producir alcohol. Un ejemplo de esto es que fermentaban las uvas para conseguir lo que es el vino. También se fermentaban carnes, pescados y vegetales para generar hongos en estos y así producir un sabor característico en estos alimentos. Fue apenas hace 100 años que se descubrieron los microorganismos y por qué estos influían en el proceso de la fermentación. Prueba de ello ahora en la actualidad son los yogures, el vino, la cerveza, el café y las aceitunas. Para comprender el proceso de fermentación es importante llevar a cabo o conocer las siguientes definiciones. Primero que todo, saber qué es la conservación. Conservar es hacer que un alimento sea menos perecedero. Recordemos que hay distintos tipos de alimentos, que son los alimentos perecederos, los no perecederos y los semiperecederos. La fermentación tiene un proceso distinto a la conservación como tal. Esta es una agrupación de métodos que se producen a nivel biológico. A través de ella se generan algún tipo de microorganismos concretos que producen a su vez una conservación. ¿Qué quiere decir esto? A través de la fermentación logramos un proceso de conservación por medio de microorganismos. Un ejemplo es al fermentar el zumo de la uva. A esta le damos alimentos o un tipo de microorganismos específicos que a su vez transformarán los azúcares de estas frutas en alcohol. Ese alcohol es lo que llega a ser el proceso de la conservación. Se vuelve en un conservante para este producto. De esta forma se obtiene el vino. Pasos y procedimientos. Generalmente los procesos de fermentación se llevan a cabo de una manera controlada. ¿Cómo se hace? Se agregan microorganismos definidos y seleccionados para obtener, por ejemplo, el yogur, el queso, la cerveza o un pan. Aunque también pueden ocurrir a partir de microorganismos ya presentes en esos alimentos. Un ejemplo de ellos que utilizamos en la pastelería y panadería es la masa madre. ¿Cómo realizamos esta masa madre? Obtenemos un porcentaje de harina con un porcentaje de agua, lo mezclamos y lo colocamos en un recipiente estéril. Aquí se va a empezar a hacer un proceso de fermentación. ¿Cómo que estos microorganismos están presentes naturalmente? En la harina se va a generar levaduras de tipo salvaje. Es importante tener en cuenta en estos procedimientos de fermentación que se debe tener un control de ellos. Por ejemplo, en la masa madre se obtiene un control día a día, se revisa día a día hasta obtener las levaduras salvajes que deseamos. Si se descuida este proceso, lo que podemos llegar ya es a un proceso de putrefacción y no es lo que estamos consiguiendo. Queremos conseguir es una fermentación y eso es un proceso totalmente controlado. Lo mismo pasa con algunos jamones. Cuando se realiza ese proceso de fermentación en esas carnes frías, se hace con una medida cautelar para no evitar o para evitar más bien que se produzca algún tipo de toxinas que le causen un perjuicio al ser humano. Según los compuestos finales, hay varios tipos de fermentación. Las más comunes son la láctica, la acética y la alcohólica. A continuación vamos a ver esta tabla que nos habla de la fermentación como tal. Tenemos la fermentación láctica
y que esta genera principalmente ácido láctico, aunque algunas bacterias de estas también forman etanol, dióxido de carbono o acetato. Unos productos obtenidos por medio de esta fermentación es el yogur y el queso. Tenemos también la fermentación acética. En la fermentación acética se genera ácido acético, debido a su nombre, y también hay generación de agua. Unos ejemplos de estos productos son el kombucha, vinagre de manzana o de vino. El kombucha, para los que algunos que no conocíamos este término, es un té que se fermenta. Esto se realiza más que todo en Asia, principalmente en el país de la China. Tenemos la fermentación alcohólica, que en esta hay generación de etanol y de dióxido de carbono. Ejemplos característicos son el pan, como la elaboración de la masa madre, la cerveza, la sidra y el vino, como ya dijimos que a través de la fermentación de las uvas se genera el alcohol y por ello se produce el vino. Específicamente los pasos y procedimientos de la fermentación. Empezamos con la alcohólica. Este es un proceso anaeróbico. ¿Qué quiere decir? Existen procesos anaeróbicos y aeróbicos. Los anaeróbicos son aquellos que están totalmente aislados del oxígeno. Los aeróbicos es que necesitan la presencia de oxígeno para poder reproducirse y así que el proceso se lleve a cabo. En este proceso es en el que la levadura, por ejemplo, o algunas otras bacterias se descomponen en hidratos de carbono, como la glucosa, por ejemplo. Aquí es cuando ya la fermentación pasa de componer los azúcares en alcohol o CO2. Estos se encuentran presentes en frutas, cereales y otros compuestos orgánicos. Estos hidratos de carbono se deshidratan convirtiéndose en purobatón ácido pirúvico, transformándose posteriormente en el CO2 o en etanol. Es importante señalar que las levaduras son hongos microscópicos que se pueden hallar de forma natural en los compuestos a fermentar, como mencionamos anteriormente en la harina con el agua para generar la masa madre, pero también se puede utilizar o se puede encontrar naturalmente en las frutas como las uvas, que estas se utilizan para la elaboración de los vinos. Pasamos a la fermentación láctica. Al igual que la alcohólica, este proceso también es de característica anaeróbico y ocurre en la matriz citoplasmática de las células. Solo que en estos casos las azúcares se convierten en lactato de ácido láctico. Este tipo de fermentación es llevada a cabo por diversas bacterias conocidas como las bacterias lácticas, pero también por hongos o protozoos e incluso por algunos tejidos animales. La fermentación láctica suele usarse frecuentemente como un método efectivo para la conservación de alimentos, siendo los embutidos como el salami, los encurtidos como las aceitunas y los pepinillos, y las leches fermentadas como los quesos y los yogures, algunos de los productos más comunes que usan este tipo de fermentación. La fermentación maloláctica. En este proceso, los ácidos málicos se transforman químicamente en ácido láctico. Esta fermentación suele realizarse en frutas que contienen grandes cantidades de este ácido, el cual es uno de los más abundantes en la naturaleza. Suele ser uno de los más aplicados en la industria vitivinícola, ya que representan una especie de segunda fermentación. Si la fermentación maloláctica, a pesar de su nombre, de ser considerada como un tipo de fermentación, en realidad es un proceso químico, muy similar en el que ocurre en la descarbonilización. Esto contribuye a reducir la acidez de los vinos, para hacerlos un poco más suaves. Para eso se hace la gran producción en gran parte de vinos tintos y algunos vinos blancos. La fermentación acética. Este es un producto de fermentación bacteriana que se emplea en el género de bacterias aeróbicas. Aquí ya necesitamos la presencia del oxígeno para que se produzca este tipo de fermentación. Estas son conocidas como acetobacter y en el que se transforma el alcohol etílico en ácido acético.
una sustancia causante del sabor y aroma agrio en los vinagres que se utilizan, representando el 3% al 5% de este producto gastronómico ampliamente popular en la gastronomía. Seguimos con la fermentación butírica. Mediante esta fermentación butírica en particular, la lactosa se transforma en ácido butírico por la acción de las bacterias del género Clostridium butyricum cuando se encuentran con la ausencia del oxígeno. Este proceso se caracteriza por la aparición de un olor putrefacto. La fermentación butírica está considerada como de las más conocidas y relevantes, ya que el ácido que genera se emplea en la industria alimenticia para crear sabores artificiales, tanto en alimentos como en las bebidas. Algunas curiosidades que tenemos sobre el tipo de conservación por medio de la fermentación son la conservación. La fermentación hace que los elementos se conserven durante mucho más tiempo sin necesidad de ningún tipo de aditamento químico. Es decir, producimos los microorganismos a través de la fermentación naturalmente. Esto es un proceso biológico, es decir, que no tenemos la necesidad de adherir ningún tipo de químico para alcanzar el proceso de conservación. Esto es una ventaja muy grande. Dentro de otras, ayuda a la digestión, ya que las bacterias contienen algunos probióticos que hacen el trabajo previo, que se alimentan en el proceso de la fermentación. Esto facilita la labor de nuestros intestinos. Además, fortalece las defensas de la mucosa intestinal. Al consumir alimentos ricos en estos probióticos, como los yogures con probióticos, por ejemplo, que vemos actualmente, de forma natural ante los microbios que causan enfermedades e inflamación en nuestros intestinos. Y también otra de las ventajas es que genera productos nutritivos. Los alimentos fermentados son fuentes de vitaminas y minerales, enzimas y vitaminas B y C, lo cual genera favorecimiento en nuestra flora intestinal y también en nuestro proceso de digestión. Muchas gracias por su atención a esta presentación de procesos de fermentación como medio de conservación. Les habló Rafael Guerra Lovelo. Muchas gracias.